La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia y como siempre nos encontramos para conocer muchos detalles nuevos, lindos de nuestros jóvenes y también otros jóvenes que hacen las experiencias en la vida. Como decimos nosotros, vamos ganando experiencia poco a poco. Hoy le tenemos aquí a nuestra invitada que nos quiere hablar un poco de las cosas lindas, de las cosas que también fue compartiendo con otras amigas, con otros amigos y así van creciendo en ese deseo, primero de la amistad y luego desde ahí también el ayudarse, el caminar juntos para construir una familia, para construir una sociedad siempre más justa, más linda, donde ellos poco a poco van dando también ese granito de arena en la construcción de nuestro querido Paraguay. Bueno, queridos amigos, hoy le tenemos aquí a nuestra invitada. Bienvenida entonces a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Primero, lo que queremos es saber tu nombre. Te vas a presentar un poco, me vas a decir tu nombre, cómo te llamas y después vamos a ir hablando de otros detalles también. ¿Qué tal, padre? Me llamo Brisa von Glasenapp, tengo 16 años. Vamos a ver, eso que te borra de tu apellido porque ahí ya me ganaste. Brisa, escuché. Brisa. Okay. La brisa del viento, Brisa. Bueno, ¿y tu apellido cómo es? Decir un poco así, pero medio más lento. ¿Cómo es? Von Glasenapp. Von Glasenapp. Glasenapp. Von Glasenapp. ¿Ese qué apellido es? Alemán. Alemán. ¿Y vos sos alemana o descendiente de alemanes? ¿Cómo es la cuestión? Soy descendiente, mi bisabuelo era alemán. Bisabuelo, sí. Tu bisabuelo. O sea que después tu abuelo ya es paraguayo, nació ya. ¿Y no sabes dónde vino a parar tu bisabuelo cuando vino de Alemania? ¿Sabes un poco la historia? Solo sé que vinieron por la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y se casó con una francesa. ¿Con una francesa? ¿Y dónde? ¿En Francia o ya aquí en Paraguay? Ya aquí en Paraguay. En Paraguay. Sí. O sea que él vino hacia Paraguay, se encontró aquí con una francesa. Ya se conocieron allá, pero vinieron a casarse acá, creo. Y ya acá. Ese es tu bisabuelo entonces. Sí. ¿Y tu bisabuela cómo se llamaba? ¿Te acordás? El nombre no me acuerdo, pero recuerdo que su apellido era Lefebvre. ¿Lefebvre? Sí. ¿En serio? No me digas que vos sos pariente de aquí. Yo conozco a varios Lefebvre. Hay muchos. Bueno, vamos a preguntar un poco después. Vamos a ver el árbol genealógico, ¿verdad? Sí. De los Lefebvre. Incluso conozco a una profesora muy buena. Teresita, es médico. Sí. No me diga. Bueno, ese ya falleció, el esposo, justamente, Teresita de Lefebvre, era su esposo. Pero están los hijos, todo eso. Bueno, y entonces, eso es tu bisabuelo. Después tu abuelo, entonces, ya nació en Paraguay, evidentemente. ¿Vos le conociste a tu abuelo? A mi abuelo, parte de mi papá, sí. Ya. El von Glasenapp. Sí. Von Glasenapp. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo? Igual que mi papá. ¿En serio? Sí, Jorge Víctor. Jorge Víctor. Y yo también me llamo Víctor. Bueno, Víctor. Y después ya viene tu papá. Sí. ¿Y cómo se llama tu papá? Igual, Jorge Víctor. No me digas. Toditos van siguiendo. 3 generaciones. Sí. Bisabuelo, abuelo, tu papá. ¿Y tenés algún hermano varón? No, mi papá tuvo la mala suerte de todas maneras. Qué mala suerte. O sea que no hay un igual que él, no. Que siga la 4ª generación. Bueno, ¿y qué vos estás haciendo? ¿En qué curso estás, Brisa? Estoy en el segundo curso. Segundo curso, de la media, ¿verdad? Sí, terminando. Terminando ya, este año 2026. ¿O cómo es la cuestión? En tercer curso yo termino. Este es mi penúltimo. Este es por eso. Está en el segundo ahora. O sea que el año que viene, en el 27, vas a terminar. Sí. Así mismo. ¿Y dónde está? ¿En qué colegio estás vos estudiando ahora, Brisa? Este año me mudé al Cristo Rey. Estaba en el Dante. Sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde estuviste estudiando anteriormente? Estudiaba en el Dante Alighieri. Ya. En donde aprendí italiano. ¿Tu parli l'italiano? Sì, certamente. Possiamo parlare l'italiano? Possiamo parlare un po'. Certo. Bueno, y ahora te fuiste al Cristo Rey. Sí.
Y algo del alemán, por ejemplo, ya de tu bisabuelo y después de tu abuelo, tu papá, ¿ellos mantienen el alemán, hablan, vos también o ya no? Ya no. Nada. Quedó en mi bisabuelo y en los parientes que siguen practicando el idioma, pero mi abuelo paterno ya no habla. Ya no habla. Ya no. Y de parte de me dijiste que tu bisabuela era francesa. De ella no sé mucho. No sabes mucho. No. Ni de los parientes que vienen después tampoco. Ya, pero bueno, pero por lo menos ese apellido Lefebvre, yo sé que hay muchos también aquí en Paraguay y conozco algunas de esas familias. Bueno, y contame un poco, Brisa, ¿y cuántos hermanitos son ustedes? Somos 3 hermanas. 3 hermanos. Sí. A todas mujeres, claro, Sí. eso me dijiste, por eso que no hay ¿cómo era? Alguien que continúe el apellido. Alguien que continúe, ¿verdad? Entonces, bueno, el apellido, pero también el nombre. Sí. Porque me dijiste que se llamaba Jorge Víctor. Jorge y después Víctor, pero hasta ahora entonces no hay. Victoria, alguien que se llame. No hay tampoco. Tampoco. Está bien. Bueno, ¿y qué tal en el Dante Alighieri? ¿Pudiste aprender bien ahí el italiano? Sí, perfectamente. ¿Desde qué año estudiaste ahí? Dante estoy desde preescolar. Desde el preescolar, ya. ¿El Dante que está en el centro de Asunción o el que está allá en Fernando de la Mora? El que está en el centro mismo. En el centro mismo, ya, porque tiene también el campus mucho más grande allá en Fernando de la Mora. Sí. Ahí yo conozco porque suelo ir ahí muy cerca y estuve también de párroco ahí cerca. Y por lo tanto conozco muy bien el Dante que está sobre Etienne, se llama esa calle que está ahí en Fernando de la Mora. Sí. Y aquí en Asunción, en el centro, creo que está casi Chile, ¿verdad? Sí, Humaitá. Humaitá, exactamente, que iba también hasta el colegio Monseñor Lasagne. Por eso siempre pasaba por ahí. Muy bien. Y sobre todo con respecto al estudio, ¿qué tal? ¿Cómo andamos en la escuela? ¿Cómo andamos en el colegio? Y hasta ahora aprendiendo. Muy bien. Ya. Me considero una alumna aplicada. Y si tenés que comparar un poco ahí de un colegio y pasar a otro, ¿qué tal? ¿Cuál es la relación? Y es ¿No? un cambio. Es un cambio. Sí, es un poco complicado al inicio integrarse. Ya. Y ya a este punto de que estoy terminando. Sobre todo porque ya no son tus compañeritas. Sí, ¿verdad? ya no son. Usted en tu curso, por ejemplo, ahí en el Dante, ¿cuándo era? ¿Un grupo grande, un grupo pequeño? Mi grupo era con más alumnos. ¿Ah, sí? Éramos 25 alumnos. 25 ya. Pero ahora en el Cristo Rey ya somos como 35. 35. Bueno, no Grande. tampoco que se agrandó demasiado, ¿verdad? Sí. Pero claro, ¿toditos son nuevos o alguien también de tus compañeros fueron contigo? Una fue conmigo. Una, bueno. Sí. Porque eso suele pasar. Sí. Yo sé por experiencia, como hace mucho tiempo que estoy también en los colegios, algunas veces pasa así, ¿verdad? Que de repente vienen, padre, nosotros venimos de tal colegio y nosotros siempre fuimos de preescolar, somos compañeros, ¿verdad? Sí. Y yo no quise venir sola, pero me acompaña. Interesante. Bueno, entonces estamos así con Brisa de Los Ángeles, me dijiste, Sí. ¿verdad? Von Glassenau. Glassenau. Bueno, no es fácil, de tu apellido alemán. Muy bien, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí nosotros nos encontramos hoy con Brisa de Los Ángeles. Qué linda que es esa Brisa, ¿verdad? De Los Ángeles luego, no es cualquier Brisa. Bueno, y además de eso, tu apellido, von Glassenau. Viste que ya pronuncié bien ahora, ¿verdad? Sí. Parece que voy a hablar alemán yo. Bueno, Brisa. Y además del estudio, ¿qué tal? ¿Qué otra cosa vos tenés? ¿Algún pasatiempo? ¿Te gustan otras actividades? Lo que nosotros le llamamos en la formación extracurricular. Me gusta el teatro, practico el teatro los lunes y viernes. ¿En serio? Sí. ¿Pero hace cuánto que estás practicando el teatro? Hace 3 años. 3 años. Sí. O sea, ¿y ahora cuántos años tenés? 16. 16.
3 años, entonces cuando tenías 13 años comenzaste. Sí. 13, 14, 15, 16, bueno, a los 13 terminando. ¿Y dónde estás practicando? En el Instituto IMA, que está también cerca del Dante, en Asunción, en el IMA. centro. Sí. IMA. ¿Y qué es ese instituto? ¿Ese no es un instituto como un colegio también, como una facultad también? Como son talleres. Ah, los que hay. talleres. Sí. Ah, el IMA. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué talleres suelen ofrecer ahí? En canto, danza, artes. Pero yo elegí el teatro. Ya. Ah, mira un poco, che. 3 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo se comienza? ¿Vos cómo surgió en vos ese deseo de ir y decir, quiero practicar y hacer teatro? Quería ser más extrovertida, ¿En serio? poder hablar en público. ¿Por qué? Porque vos sos medio introvertida. Sí, al principio sí era muy tímida y me costaba hablar en público, me daba pánico. ¿En serio? Y el teatro me quitó toda... No me todo- digas. toda la Mira que ahora vos ya no te callas más tampoco. ¿Pero con quién? ¿Con las compañeritas o con la gente en general? En general, En general, sí. ya. ¿Y por qué te parece? ¿Qué es lo que hace el teatro? Por eso es que nos ayuda así a expresarnos mejor, como vos estás diciendo, para Claro. no ser tan introvertida. Aparte de hacerte nuevos amigos, te ayuda a hablar en público, tener una mejor dicción, una oratoria Ya. y poder presentarte y hablar y proponer ideas. Ya. Vos entonces más o menos tenías 13 años cuando comenzaste, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, te vas ahí al instituto, te encontrás y ¿qué hacen? Están en un grupo de los que van a estudiar, que comienzan ese año. Sí. ¿Y qué les dice? ¿Quién era? ¿Profesor o profesora? Tenemos 2 profesoras, 2 profesoras. Ya. una es la directora del taller y el otro es un profesor. Ya. O sea que son talleres lo que se ofrece siempre. Sí, O sea, cuando hablamos de talleres, entonces ustedes están practicando. sí. ¿Qué, por ejemplo, le dicen? A ver, hoy venimos y en nuestra clase vamos a hacer este taller, vamos a practicar. ¿Qué, por ejemplo? A ver. Solemos empezar con vocalización, con el vocalización. profe. Vocalización, pero para teatro, para Sí, los sí, sí, actores. Dicción, actuación, las cosas técnicas, cómo estar frente a un teatro, cómo movernos, Ya. cómo mostrar emociones. Ya. Eso. Pero ¿dónde ustedes practican? A ver, ¿ustedes ya se van directamente a un escenario? ¿O todavía tienen una clase, se sientan como una alumnita, aquí tenés tu banquito y le escuchás ahí al profesor? No, tenemos como un Cuesta- aula. O sea, sería Como cuestión un aula. teórica, ¿verdad? Sí. Un aula. Pero no hay sillas. O sea, hay sillas, pero nosotros hacemos parados o sentados alrededor del aula. Ah, Pero no es como una clase de colegio. ah, ya. Es diferente. Sí, es mucho más dinámica. Ah, ya. ¿Y qué, por ejemplo, a ver, eso de dicción, por ejemplo? ¿Qué les hace practicar? ¿Vos te acordás de algunas cositas? Sí, claro. A ver, decime un poco. A mí, por ejemplo, me costaba usar la elle. Elle. Sí, ¿Por qué? entonces- Porque vos hablabas como una argentina. Ya, she, she, sho, shu. Pronunciaba mal. ¿En serio? Entonces el profesor nos hacía poner el dedo o un lápiz debajo de la lengua Ah, sí. para Bajo la- poder practicar. ¿En Sí, serio? así mismo. ¿En serio? O para A ver, practicar como lluvia. Decime un poco lluvia. lluvia. Ah, medio lluvia, voy a decir medio lluvia. pero fuiste mejorando. Sí, Te ayudó hasta ahora sigo. hasta ahora. Pero seguí practicando. Sí, Vos sabés que habla así la historia, ¿verdad? Sobre todo los griegos, y eso dice que ponían como porotitos o algo, semillita debajo de la lengua. Y así dice que ellos comenzaban a practicar. Los oratorios son, es que decir, los griegos son famosos por las oratorias, ¿verdad? Sí. O sea, antes que ustedes aprendieron también eso, Claro. la parte teórica. sí. Bueno, a ver, eso entonces para la dicción, para la pronunciación. Sí. Bueno, ahora por ejemplo vos me estás diciendo que vos sos medio tímida, etcétera. Y entonces, ¿y cómo se supera eso? La timidez. Y cuando te toca pararte enfrente de un teatro Sí. y hablar y presentar una obra enfrente de un público grande. Bueno, eso ya sabemos, pero eso ya es el resultado final. Claro. Ahora está en la clase. Por ejemplo, ¿cuántos eran cuando vos llegaste? ¿Te acordás más o menos cuántos compañeros Éramos eran cuando comenzaron? Como 25, 25. 35 ¿Te das cuenta? Muchísimo entonces. Sí, y de todas las edades. Ah, de todas las edades te ponen. Hasta 17 años, Ya. ¿Y de qué edad más o menos? de los 12. De los 12, claro, porque no se puede tener a los muy chiquititos, ¿verdad? Sí. De los 12 a 17, unos 35, y después, ¿y qué dice la profesora? Bueno, venga fulano en la lista.
Sí, pasa lista y después solemos empezar con la parte física, que La pronunciación sería. no, pronunciación, pero también hacemos como parte movimiento del cuerpo para saber el tema del espacio, de nuestro, cómo estar parado. ¿En serio? Sí. Ya. Y en el ejercicio que más nos hace perder la vergüenza es la actuación, que nos hace hacer con cualquiera de nuestros compañeros una improvisación rápida. ¿En serio? Sí, enfrente de la clase hay que presentar O sea, después. ¿qué dice? Bueno, venga fulana y venga fulano. Exacto. Ya. Entonces se ponen ahí frente a frente Sí, y tenés que improvisar. sí. ¿Qué, por ejemplo, tenés que improvisar? Un, Un un pequeño teatro, fragmento, sí. Una comedia, un drama. Y bueno, y eso, pero eso ya al comienzo ya o todavía después? Al comienzo, porque así nuestros profes ven el talento que tenemos, porque en el ya. taller nosotros no aprendemos teatro. Están viendo nuestro talento para eso, ir O sea, hacer para crecer. poder encaminar Eso. lo que ustedes tienen, lo que ustedes saben, cómo ustedes se manejan, qué expresiones tienen. Eso. Qué interesante, che, mira. Bueno, yo te digo que nosotros no hacíamos tanto así con una parte demasiado técnica como vos me estás diciendo, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro colegio, pues yo estudié en un colegio salesiano y los salesianos siempre luego por excelencia luego te exigían luego eso, en las clases luego enseguida. Pero nosotros las que teníamos, por ejemplo, comenzamos con las poesías. Todito teníamos la poesía y después ya te hacía pasar adelante y ahí yo tenía que comenzar. Algunos nos poníamos paraditos así mirando, y entonces comenzamos de memoria. Bueno, muy bien tu memoria, te decía. Ahora quiero que comiences a expresar lo que estás diciendo. Ahí tenía que vos comenzar a morir y así, hasta que te vayan descubriendo. Muy bien, qué interesante. Entonces estamos aquí con ¿cómo era? Brisa Foundational. Brisa, la brisa de Los Ángeles, dijimos. Entonces estamos compartiendo todo lo que ella ha aprendido y sobre todo también lo que para otros jóvenes hoy en día se realiza en su propia vida, con su estudio y con otras cosas tan lindas que Dios les ha regalado como don. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Brisa, hoy de Los Ángeles, y nos está contando, nos está narrando también esta linda actividad extracurricular, ¿verdad? Sí. Entonces la cuestión del teatro. ¿Vos elegiste solamente el teatro? Sí, el teatro. Y me dijiste que te ayudó, o era un poco introvertida al comienzo, Sí. pero ahora por lo menos sos mucho más abierta. No tenés miedo ya de hablar en público. No, ¿No te asusta hoy estar aquí frente a las cámaras? para nada. Para nada. Bueno, entonces te vamos a contratar ya para que vos seas presentadora en Yandeyañe, ¿verdad? En la televisión. Bueno, Brisa, y vos continúas todavía porque me dijiste que cambiaste ahora de colegio. Sigo Pero continuando. esto no tiene nada que ver entonces con No. este estudio que vos estás haciendo. No, sigo haciendo teatro. Seguí haciendo teatro. Sí. Bueno, ¿y ahora cómo hacen ese teatro? Ahora ya es mucho más, digamos, profesional, por decir así. Ya hacen como un elenco, tienen Sí. algunas obras que tienen que poner en escenario. Sí, cada año hacemos 2 obras Dos y la última es la presentación ya en el teatro japonés hacemos. ¿En serio? Sí. Ah, ya. El año pasado, por ejemplo, yo interpreté La mariposa azul de el cuento La mariposa azul de René Ferrer. Ah, ya. Protagonicé. En serio, vos protagonista. La mariposa azul. Sí. Ya. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, participan en esa Participamos todos. obra? Todos. Todos. ¿Pero qué quiere decir todo? Porque ¿cuántos Los son? 35 o 25 alumnos. ¿En serio? Sí. O sea que es una obra que se puede ir adaptando Solemos presentar 2 obras. 2 obras. Y se hacen 2 elencos. a 2 elencos. Pero presentar 2 obras el mismo día o... El mismo día. el mismo día. Sí. Ya.
Entonces son dos obras diferentes, el mismo día, etcétera. Entonces se llena ese teatro, ¿qué? Paraguayo-japonés, así es. Sí. Bueno, entonces la próxima me tienen que invitar para este año Sí. 2026. Sí, tenemos que ir ahí nosotros con los jóvenes para transmitir en directo, sino para grabarle, ¿verdad? La escena que están haciendo para verles. Todos son prácticamente hasta 17 años, me dijiste. Sí. Ya. Y para personas mayores ya no hay. Hay talleres, Allí pero también ya lo hay. hacemos juntos. Claro. Claro. O sea, ellos ya están con Sí. otras personas que les guían. Sí. Ya. Te preguntaba nomás yo también para poder sacar mi timidez, así como vos estás diciendo, ¿verdad? Para que yo también pueda practicar. Sí. ¿Te parece? Bueno, yo soy jovencita, 16 años. Sí. ¿Y qué hiciste los 15 años? ¿Celebramos los 15 años o no? ¿Fue una gran fiesta o no? No, ¿No? por mis 15 yo elegí viajar. ¿En serio? Sí. ¿Viajaste? ¿Te fuiste a conocer tu patria? ¿De dónde venís? ¿O no? No, Alemania, ese ¿te me fuiste? faltó. ¿No? No, ¿Te faltó? Sí. ¿Dónde fuiste? me fui a Italia, conocí Francia, conocí España, Suiza y Marruecos. ¿Ah, sí? Marruecos, ¿se fue donde la...? Mónaco. Mónaco. Mónaco, Mónaco. Por eso yo pensé que te fuiste Sí. del lado africano. Pero ahí en Marruecos está uno que es arzobispo y cardenal actualmente que estuvo aquí en Paraguay. Vos antes que ya no le conocés porque soy muy jovencita. El cardenal Cristóbal López se llama, que ama a los paraguayos, ¿verdad? Bueno, y decime, a ver, ¿dónde comenzaron? ¿Comenzaron por Italia? Por España. Por España. Porque llegamos al aeropuerto de Barajas. Sí, ahí Sí. se bajaron. Conocimos Madrid, que ¿Y es qué era? ¿Era un grupo de quinceañeras o algo por el estilo o no? algo por el estilo, porque había todo un poco. Había Ah, familias de 3 personas. Ya. Yo me fui, por ejemplo, con mi mamá, Te fuiste con tu mamá. mi Ok, mejor y ella amiga, ya cumplió 15 años, tu mamá. también cumplió su sueño de ir a... Ella cumplió su sueño. Sí. Exactamente. Bueno, y después llegaron allá a Barajas y ¿qué hicieron? Fueron a conocer un poco Madrid. Madrid, probamos los churros con el chocolate caliente, ¿En serio? la tortilla española, la paella, comimos. Sí. Y eso ya estaba todo programado, Sí, con la agencia, etcétera, sí, etcétera. teníamos un itinerario. Tenía un itinerario. Ya. Bueno, y después tomaron de nuevo el avión. Nos fuimos en bus. En bus. En bus nos fuimos a Francia. A Francia, pasaron. Conocimos Blois, Burdeos, París. Ya, fueron hasta ahí. Sí. Ya. Y ¿Y qué tal? Se fueron a la Torre Eiffel, Claro. sacaron el Sacré-Cœur también, se fueron por ahí. Qué espectacular. La Magdalena se fueron también, eso ya no te acordás. No, yo no. Pero- Eso también. Bueno, hay muchas cosas lindas, Arco Triunfo, todas esas son las cosas, ¿verdad? Donde siempre te llevan. Y después de ahí, Ahí por fin llegamos a Italia de ahí, ¿en qué se fueron de ahí? en bus. En bus otra vez, Sí. a la cuenta. Mira, que viajaron Sí. mucho ahí. Pero espectacular, ¿verdad? viajarnos. Pasaron los Sí, veíamos Pirineos. todos los paisajes. No, y hermosísimo. Sí. Y después llegaron hasta dónde? ¿Por dónde comenzaron Italia? Por el norte, El norte, sí. que la ciudad no me acuerdo bien. No, era para Turín. Por ahí. Creo que por ahí, Después ya Turín. bajando hacia Milán, Sí. Verona. Y justito llegamos mientras nevaba. No me digas. Tuvimos esa experiencia. De la nieve. Sí. ¿Tú nunca había visto la nieve antes? No. ¿En serio? No. ¿No te congelaste? Sí, las ¿Y no manos. saliste a jugar un poquitito en la nieve? Sí, ¿También? sí. Casi tuve un accidente, pero No me digas, ¿por qué? Porque Casi tú eres me baldosa, resbalé, ¿verdad? sí. Claro. Eso sí, uno no sabe, algunas veces se entusiasma, sale ahí sí. y piensa que todo es fácil, pero sin embargo. Bueno, y después siguieron. Sí. La nieve. ¿En qué? O sea que se fueron ustedes, ¿cuándo? ¿Diciembre, enero, febrero? Enero, En enero. 29 de enero salimos de acá en Salieron de Paraguay. aquí. Entonces fueron no, en un tiempo de invierno, Sí, para conocer lo que es el invierno verdaderamente europeo. sí. Y después fueron bajando. Sí, fuimos Por Italia. bajando. Conocimos Florencia, Florencia, maravilloso. hermosa, Sí. Ravenna, Sí, Ravenna. Ravenna y obviamente Roma. Sí. Estuvimos ¿Dónde en- se fueron? A ver, vos, Roma. A ver, ¿dónde se fueron? ¿Se fue al Vaticano seguramente Al sin Vat- falta? ¿Sí o no? Estuvimos enfrente, pero no entramos. No entraba. Porque creo que estaban en época de jubileo. Más y había gente. muchísima gente. Imposible. Sí. Claro, el jubileo fue el año pasado. Sí, Y claro, vos ves, el año pasado cumpliste 15 años. Sí. Justamente te agarró en el tiempo del jubileo. sí. Pero por lo menos desde lejos el Papa sí te bendijo y te dijo, bueno, todos tus pecados ahí brisa están perdonados. Bueno, y después siguieron Fuimos al Coliseo. al Coliseo, sí.
Coliseo Romano. También nos fuimos por Asís. Ah, entonces ya fueron subiendo al norte. Sí. Creo que ese fue una de nuestras primeras paradas. Y ahí vimos la catedral, Sí, que es sí. gigantesca, Sí. y pude ver la bata o la vestimenta de Jesús. Ah, Estaban. Pero entonces, pues vos ya me estás hablando de Turín entonces, Sí. o de San Francisco, porque sí, porque él ahí en San Asís, Francisco de Asís. San Francisco de Asís, ahí pues está entonces lo que él utiliza, que en realidad eso que me está diciendo la bata era su ropa de arpillera. Ese era el que vieron, ¿o no? Sí, era como. O era la sábana santa, ese está en Turín, pero ese es diferente. Bueno, porque si me habla de Asís, entonces de San Francisco de Asís. Era un. Sí, Francisco de Asís. Ya, su ropa que está ahí. Que era una bolsa de arpillera, en realidad era su ropa, ¿entendiste? Sí. Bueno, y después siguieron hacia dónde? Después seguimos a. De Asís. De Asís. Ahora te estoy diciendo todo eso. Sí, más o menos lo que te acordás, no me ya. acuerdo. Sí. Después de ahí nos fuimos a Suiza, creo. Ah, claro. O sea que ya fueron dando la vuelta y ya estaban volviendo. De España, Francia, Suiza. Ah, primero Suiza. Bajamos a Italia Ah, ya. y después volvimos otra vez a España. Ah, subieron de ahí a España. Ya, y de ahí volvieron. Sí, ahí volvimos ya a nuestra realidad. Claro. En nuestra realidad. ¿Y es diferente allá y aquí si vas a comparar o no? ¿O igualito? Es muy diferente. ¿Así? ¿Te parece? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Para empezar, el aire, ¿Así? sí, es muy más limpio, siento allá. Su frío, obviamente, Pero no ahí es no hay igual más acá. fábrica eso. Ahí no hay... Pero igual ellos cuidan mucho la parte biodegradable, En serio. todo, su plástico, todo. separan todo. Biodegradable, respetan muchísimo el tema de la basura, En serio. de los animales. Y tiraban así la basura también hacia el costado, en las veredas, en los patios, ¿sí o no? No, ¿No viste eso? no. Vea. ¿En serio? ¿Y aquí se ve eso o no? ¿Se ve? Yo pensé que era igual. Te estoy probando nomás, Brisa, a ver si vos te das cuenta de la realidad, ¿verdad? Vos sos joven, así es que hay que aprender esas cosas, ¿verdad? Sí. Y sobre todo transmitir también las cosas lindas que uno va conociendo, ¿verdad? Porque eso pues, es lo esencial y lo fundamental. Bueno, Brisa, y si vos tenés que hacer un poco una síntesis, ¿te gustó ese viaje que hiciste? Me encantó, ¿Aprendiste algo? muchísimo. Ya. Y además seguramente que aprendiste no solamente lo que viste, ¿verdad? Sino que también a compartir, ¿verdad? Claro. ¿Era un grupo grande o un grupo más o menos? Era un grupo, no era grande, pero éramos entre 15, 20 personas, no éramos tantos. Espectacular, entonces, un grupo muy lindo. Eran muchos panameños. ¿En serio? Sí, Ah, eran otros también, no eran Sí. solamente ustedes. sí, es una agencia internacional y Ah, también estaban de otros países. Ya, qué bien. Bueno, queridos amigos, así estamos aquí con Brisa y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Encontramos en la próxima, Dios mediante. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con Brisa de Los Ángeles, 16 años, y con el teatro, ¿verdad? Eso es lindo, eso te quitó, me dijiste, la timidez. Seguí estudiando, segundo año ya, ¿eh? Ya te falta poco ya. ¿Y vos estás pensando después qué vas a seguir o todavía no estás pensando? Estoy encaminando a la diplomacia. Diplomacia. A Me gusta. cuenta. Entonces te gusta luego viajar, porque ya hablamos luego ya. Sí. Que sí que te entusiasmaste en tu viaje. Sí, Por la pinta. me encanta. Te encantó. Bueno, maravilloso, Brisa. Y nosotros ahora ya estamos prácticamente concluyendo. Este es el último bloque. Y siempre nosotros dejamos un mensaje, ¿verdad? Un mensaje a los jóvenes, vos que tenés esta tierna edad también y estás aprendiendo y estás haciendo tu camino. Me hablaste también de Asís. ¿Ustedes no visitaron ahí a
Carlos Acutis, por ejemplo. Sí, me olvidé de comentarte eso. Sí. Conocimos su tumba, está impecable. Sí. Esta creo que es la catedral ahora actualmente, Sí. ¿verdad? Ahí donde está. Sí. Yo también, pero todavía no era santo cuando eso, era beato. Nosotros fuimos, visitamos, hermosísimo está, ¿verdad? Muchísima gente, muchos jóvenes. Bueno, así que te vamos a pedir también a vos, Brisa de Los Ángeles, que dejes un poco, ya que estamos hablando de jóvenes para los jóvenes, un mensaje a tus compañeros, a tus compañeras y también, ¿por qué no?, a los papás y a toda nuestra sociedad. Les digo a los jóvenes que en su tiempo libre hagan el bien, como Carlos Acutis, que hagan algo que les apasione, que prueben el arte y que busquen una forma de expresar lo que sienten haciendo las cosas bien para los demás, tanto así como para ellos mismos. Y Carlos Acutis, para él prácticamente el arte era las redes sociales, parece, ¿verdad? Por eso es que el Papa Francisco enseguida lo agarró, ¿verdad? Sí. A través de las redes, a través de el internet, todas esas cosas, entonces aprovechó para evangelizar también. Muchas cosas interesantes, ¿verdad? Se modernizó. Exactamente, una evangelización moderna. Y bueno, queridos amigos, nosotros como siempre vamos concluyendo nuestro programa, dejando bien claro también las cosas lindas y maravillosas que nuestros jóvenes tienen y que comparten con nosotros. Y eso es lo que nosotros los mayores tenemos que procurar siempre, incentivar, ayudarles para que ellos puedan hacer cada vez más. Así como vos dijiste, Carlos Acutis, espectacular, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que en su familia le ayudaban también los otros compañeros para poder hacer el bien. Y dijiste que conociendo eso incluso te está entusiasmando con la diplomacia, ¿eh? Sí. Bueno, pues la diplomacia no es solamente ir a otros países, ¿verdad? No. ¿Qué entra en la diplomacia? Vos ya más o menos estudiaste algo, viste algo. Sí, busca hacer tratados, negocios con otros países. Más Que puede ser de tu país nomás también, ¿verdad? también puede ser interno, tanto externo. Externo, ¿verdad? Y hacen viajes de unos cuantos años Sí. en las embajadas de Ya. otros países. Ya. No, por eso, justamente yo enseguida pues ya pensé en las embajadas o los Sí. consulados, ¿verdad? Sí, Yo cuando emocionante. estaba haciendo otros países, yo enseguida preguntaba, ¿dónde está la embajada paraguaya? ¿O dónde está el consulado paraguayo? ¿Verdad? Sí. Para ir un poco y ver y la atención. Siempre, siempre, todas las personas con quienes me encontré, ¿verdad? Maravillosamente, siempre, siempre, ¿verdad? En todas partes. Eso es lindo. Quiere decir que se estudia y se hace bien, ¿verdad? Claro. Sí. Incluso le encontré a uno que falleció ya lastimosamente, ¿verdad? Y que lo recuerdo, Humberto Galeano se llamaba. Él estuvo incluso por Roma, en Italia, varias veces nos encontramos. Estaba trabajando por ahí. Y otros muchos, ¿verdad? Que estaban en otros lugares. Y bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo. Pero antes dejamos siempre este mensaje tan lindo de la palabra de Dios. Vos me dijiste que lo que te llamó la atención es el mirar, conocer a través de tus 15 años, que es Claro. un don tan lindo, la vida que Dios te ha regalado y te dio también esta posibilidad. Pero te falta una cosa, no te fuiste a Alemania. No, Eso le estás debiendo a tu bisabuelo entonces, ¿eh? Sí. Tenés que ir después. Bueno, y cuando sea ahí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Diplomática se dice, ¿eh? Sí. Bueno, entonces cuando llegues y cuando tengas ese título, bueno, por ahí puede ser, pero para eso vas a tener que aprender el alemán. Alemán, inglés, francés. ¿Inglés qué tal? Inglés estoy. Todavía no, pero italiano sí. Italiano. Te vas a ir directamente a Italia ya. Sí. Ahí en Roma ya están, ya tenemos nuestro consulado, yo conocí porque yo estuve mucho tiempo por ahí, ¿verdad? Entonces ya, tu parli l'italiano, dunque puoi cominciare senza problemi. ¿Hai capito? Sí, ho capito Certo, tutto. tutto. Bien, entonces, ¿qué nos dice aquí con respecto a esto que el Señor también nos regala como un encuentro, ¿verdad? De la realidad del Señor que se manifiesta también en las cosas creadas, en las cosas lindas y sobre todo en el viajar, en el encontrarnos con los demás. Desde el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, por ejemplo, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé, el Señor tu Dios, estará siempre contigo en donde quiera que vayas. Esto por ejemplo es lindo, ¿verdad? O sea, Sí. todo lo que significa el salir, el encontrarnos con los demás
que es un encuentro y Dios que nos acompaña. También en el Salmo 121, del 7 al 8 nos dice: el Señor Yahvé te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es decir, que siempre también, en cuanto que nosotros vamos, nos encontramos con los demás, siempre encontramos esa manifestación de Dios, lo que vos decías, mirando la naturaleza, conociendo otras naciones, conociendo otros países, otras personas, cómo Dios se va manifestando en cosas tan maravillosas y hermosas. También el Salmo 119, en el versículo 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, todo lo que nosotros vamos haciendo, cómo nosotros vamos caminando, cómo nosotros también vamos ofreciendo lo más lindo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que nosotros después tenemos que ofrecer también a los demás, en ese encuentro con las personas. Por eso la fuerza, la gracia, el Espíritu de Dios, que es para nuestros pies, dice, nada más y nada menos que la palabra del Señor. Y sobre todo, este último que es de Eclesiastés 11, del 9 al 10, alégrate joven, esto es especial para la hora, alégrate joven, 16 añitos, imagínate en poco brisa, en tu juventud, sigue los impulsos de tu corazón, lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? Y le animaba a los otros jóvenes a seguir sus sueños. Responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios después te juzgará por todas tus decisiones. Qué lindo que es esto, ¿eh? O sea que lo que vos decidas hoy también, brisa de los ángeles, es lo que el Señor después dice, te juzgará por todas tus decisiones. Pero lo importante es mirar, descubrir su presencia en todas las decisiones que vas tomando en la vida. Muy bien, queridos amigos, yo les dejo la bendición, una bendición especial también para vos, para tu familia, y que Dios nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así entonces nos encontramos la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.